es un día muy especial para mí, porque a nivel mundial hoy se está celebrando el Día Internacional de Oración por los Perseguidos. Y hoy en todo el mundo se está orando por nuestros hermanos que son perseguidos a nivel global. Vamos a ver un video. En 2021, el número de cristianos perseguidos alcanzó 340 millones alrededor del mundo. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Un cristiano perseguido en India nos dijo: ustedes están en mis oraciones todo el tiempo. Ese hermano lidera una de las mayores iglesias en el planeta y el mundo nunca sabrá su nombre. Todos los días, él lidia con innumerables casos de cristianos que son abusados o atacados por causa de su fe en Jesús. Él vive en una nación donde un grupo de extremistas ha jurado exterminar el cristianismo este año. Y aún así, él ora por nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia perseguida estuvo en tus oraciones? En el Día Internacional de la Oración, tú puedes levantar un clamor por aquellos que comparten nuestra fe, pero no nuestra libertad. Ora con la iglesia perseguida, valientes cristianos que pueden enseñarnos tanto sobre lo que significa seguir a Jesús, cueste lo que cueste. IDOP, Día Internacional de la Oración. Voy a dejar sola esta encendida porque vamos a ver varios videos. Y vamos a leer en Romanos capítulo 12, verso 1, que dice: por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que a Él le agrada. Vamos a colocar el segundo video. En 1940, las fuerzas nazis invadieron Rumania, el país natal de Richard y Sabina Gumbrand. No había lugares seguros para los judíos. Y aunque eran cristianos, Richard y Sabina eran de origen judío. ¡Oigan, judíos! ¿Tienes miedo? No tengas miedo porque yo estoy contigo. Génesis 26. No tengas temor de ellos. Josué 8. Yo tengo un poco de miedo.
Quieren ver los pasaportes. Toda la vida romanos. Ahora solo somos judíos. Cristianos en realidad. Necesito ver sus pasaportes. ¡Deprisa! Sabemos que aquí esconden judíos. Pues se equivoca, porque aquí no hay ningún judío. Tal vez debamos irnos mientras podamos. ¿Huir? Si nos quedamos, seré el próximo en ir a prisión. Será el fin de nuestra vida juntos. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa, la hallará. ¿Creemos en esto o no? ¡Caminen! Richard y Sabina, como muchos cristianos durante la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que elegir entre ser discretos y esperar a que lo peor pasara o comprometerse siendo las manos y los pies de Cristo, asumiendo un gran riesgo personal. ¡Avance! Creo que debemos quedarnos. Tenemos un trabajo que hacer. ¡Deténgase! Si ellos tienen que venir, vendrán. No pensemos en ellos como enemigos a quienes debemos temer, sino como nuestra misión. Como Sabina y Richard Gumbrand, los cristianos perseguidos de hoy, que viven en áreas hostiles y naciones restringidas, son valientes testigos de Cristo. Eligen renunciar a su comodidad y seguridad en este mundo para encontrar una vida que cuente para la eternidad. Lo primero que piden a nuestros hermanos y hermanas cristianos perseguidos es: ¿orarán por mí? Oremos por ellos para que soporten la oposición al predicar el Evangelio, que su ejemplo nos inspire a estar dispuestos a pagar cualquier precio en obediencia a Cristo. Cada día, 13 cristianos en el mundo son asesinados por causa de su muerte, de su fe. Cada día, 12 iglesias cristianas son atacadas, sus edificios. Cada día, 12 cristianos son arrestados injustamente y otros 5 secuestrados. Los reportes del 2021 dicen que los 50 países donde hay más persecución por seguir a Jesús, y ellos piensan de que esta lista es todo acerca de opresión, pero realmente esta lista se trata de resiliencia. Los números del pueblo de Dios que están sufriendo, para muchos podría significar que la iglesia está muriendo, que los cristianos están callados, perdiendo su fe y dándole la espalda el uno al otro. Pero eso no es lo que está sucediendo. En vez de eso, estamos viendo en vivo color cómo las palabras de Dios del profeta Isaías están cobrando vida. Haré camino en medio del desierto y ríos en la soledad. La lista
contiene 309 millones de cristianos que están viviendo en países donde hay alto o extremo nivel de persecución. La lista el año pasado fue de 260 millones. Otros 31 millones podrían ser agregados de las 24 naciones que no están dentro de los 50, como por ejemplo Cuba, Sri Lanka, los Emiratos Árabes Unidos. Y de 1 de 8 cristianos a nivel del mundo está enfrentando persecución. Esto incluye 1 de cada 6 creyentes en África y 2 de cada 5 en Asia. Aquí vemos números que son alarmantes. Y de repente usted dice, pero ¿y eso qué conmigo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo si nosotros aquí estamos tan bien? Estábamos viendo un documental, mi esposo y yo, anoche, que no lo pasé porque es muy largo y está en inglés. Pero ella, la mujer que estaba hablando, ella decía, nosotros vemos esas cosas y pensamos que, ¿y qué conmigo? ¿Qué tiene que ver lo que está pasando? Y ella dice, y en las naciones donde hay libertad, estamos más cerca de lo que creemos de ser perseguidos. Yo le decía a Jarvis ayer, yo le decía que hay diferentes tipos de persecución. Hay persecución política, hay persecución religiosa por parte de los grupos radicales religiosos. Y hay una persecución que yo percibo que se va a levantar en este hemisferio y es por el género, por la parte de la agenda LGTB. ¿Qué va a pasar cuando sea ley que tú tengas que hablar un lenguaje inclusivo? Cuando se te condene, cuando no digas L, cuando no digas amigo, amiga, amigue, cuando te puedan meter preso si una persona que forma parte de ese grupo denuncia, no, porque allí en esa iglesia no son inclusivos. ¿Qué va a hacer la iglesia en ese momento? Yo me he hecho esa pregunta. Yo me he preguntado, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando de repente una pareja homosexuales vengan y le digan a Harvey, ajá, pastor, usted me tiene que casar, porque la ley dice que usted me tiene que casar, y si no me casa voy y lo denuncio? ¿Qué vamos a hacer nosotros allí? En el documental que estábamos viendo ayer, este hombre dice al inicio del documental, él dice, yo odiaba a los cristianos, odiaba la Biblia. No podía estar cerca de nadie que fuese cristiano. Estudiábamos en un colegio musulmán y llegó este joven llamado Zacarías, cristiano, y mis amigos y yo nos dimos la tarea de hacerle la vida imposible. Lo golpeábamos, lo insultábamos, y él siempre nos miraba sonriendo y nunca levantó su mano en contra de nosotros. Leímos en Romanos 12:1, por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes diga cada uno de nosotros, eso es conmigo, se entregue como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que a Él le agrada. Y lamentablemente estamos viviendo un tiempo donde la cultura grita comodidad, donde todos queremos tener mucho dinero, estar muy cómodos, donde no queremos que nada nos saque de nuestra zona de confort. No queremos que nada nos sacuda de lo que para mí es preciado. Y esto ha causado que en la iglesia mucha gente esté viviendo un evangelio de papel, una fe de papel. ¿Qué quiere decir usted con de papel? Frágil, una fe débil, un evangelio débil. Si hay algo que yo he aprendido de la iglesia perseguida, que tengo muchos años siguiéndola, creo que como 8 o 9 años, es que esos hermanos se han entregado como sacrificio vivo y ellos no han desmayado de su fe.
Ellos han seguido adelante a pesar de la persecución, a pesar de lo que sea que les esté rodeando. Ellos siguen adelante sin desmayar. Y ellos, aparte de que están en medio de esos ambientes tan hostiles, usted ve los videos y usted siempre va a ver una sonrisa en sus rostros. Usted siempre va a ver un gozo, una alegría. Y yo le decía a Jarvis ayer, tenemos mucho que aprender de la iglesia perseguida. Mucho tenemos que aprender. Decía este hombre del que les estaba hablando, que él luego se convierte al evangelio. Cuando se convierte, él llega a que su papá y le dijo: papá, ahora soy cristiano. Él dice que nunca había visto a su papá llorar. Y ese día su papá lloró y le dijo: entonces ya no eres nada para nosotros. Tienes que irte. Él dice que él se fue, a los días compró un periódico y en la última página del periódico aparecía su cara, su rostro, dando anuncio de que había muerto. De hecho, sus padres compraron un ataúd, lo enterraron y él dice: donde yo vivía hay una lápida con mi nombre diciendo que estoy muerto. O sea, para sus padres él ya no existía. Y él siguió adelante. Y él decía: quizás ustedes piensan que nunca van a pasar por esta persecución, pero yo les digo algo, decía este hombre, y eso me impactó. Él decía: ustedes tienen que aprender a confiar en Dios cuando todo está bien. Cuando todo está marchando bien, tienen que aprender a confiar en Dios, para que cuando la persecución venga, ya ustedes tengan una relación con Dios fortalecida y establecida. Entonces, si nosotros queremos un evangelio cómodo, un evangelio de aplausos, un evangelio de palmaditas en la espalda, un evangelio de felicitaciones, un evangelio de reconocimiento, eso es una fe de papel. Porque en el momento que a ti te coloquen una pistola en tu cabeza y te digan: niega a Cristo o te mato, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Nosotros no sabemos qué nos depara el mañana. No lo sabemos. No sabemos hasta cuándo podemos hacer esto que estamos haciendo. No lo sabemos. No sabemos hasta cuándo. Pero tenemos que aprender de nuestros hermanos perseguidos. Esta fe de papel, este evangelio de papel, busca siempre su comodidad. Adorar a Dios y levantar sus manos cuando me siento bien. Ir a la iglesia cuando me siento chévere, cuando todo está bien, cuando tengo gasolina en el auto. Yo el año pasado, creo que el año pasado no lo pudimos hacer por la pandemia, pero en años anteriores yo pasé un video que este año no lo voy a pasar. Pero en ese video es en Nigeria. Están en la iglesia todos adorando a Dios y de repente llegan los radicales del Boko Haram a disparar a todos los que estaban adorando a Dios en esa iglesia. Y ellos, aún sabiendo el riesgo que representa adorar a Dios en comunidad, ellos seguían y seguían reuniéndose. Entonces, ¿hasta dónde estamos nosotros? ¿Hasta qué punto estamos nosotros siendo capaces de sacrificar nuestras vidas por el Señor? Yo hoy te pregunto, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Qué te llamó Dios a hacer? Esa es la primera pregunta básica que nosotros tenemos que tener la capacidad de responder. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y la segunda pregunta que te hago es: ¿hasta dónde eres capaz de llegar, de sufrir, de estar incómodo por ese propósito al cual Dios te llamó y te plantó en esta tierra? Mire, Dios no nos plantó en esta tierra a hacer sal, a hacer luz,
para que nosotros estemos, hay mucho sol, no voy a evangelizar. Ay, no, tengo muchas cosas que hacer en la casa, hoy no voy al servicio. Ay, no, yo estoy muy cansado, hay una actividad en la iglesia que me necesitan, pero yo estoy muy cansado y no voy a ir. ¿Hasta dónde somos nosotros capaces de sufrir hasta la sangre por el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Hasta dónde? Mucha gente se ha ido del país por el propósito de Dios, pero muchos se fueron porque su comodidad se vio sacudida, porque su comodidad se vio como que, ya va, me quitaron la luz, me quitaron esto, no, yo tengo que salir corriendo. Y al propósito de Dios le dijeron, sayonara, bye bye, mi comodidad primero. Y aquí Pablo está diciendo, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo. Para poder lograr el propósito de Dios, todo no es dandy dandy. Todo no es, ay, qué bonito, qué hermoso. Para lograr el propósito de Dios en nuestras vidas, hay que a veces sufrir incomodidades. Hay a veces hasta que sufrir que te señalen. Hay a veces que sufrir que gente te deje botada, que gente te dé la espalda, que gente que pensaste que era tu mejor amigo de repente te diga, yo no quiero ya nada contigo. Cuesta servirle al Señor. Pero si seguimos con esta mentalidad de evangelio de papel, de evangelio de redes sociales, de evangelio de televisión, de evangelio de airecito, cuando venga el momento de la presión, cuando Dios quiera sacar de ti el mejor aceite, vas a salir corriendo. Porque la Biblia dice, en el mundo tendréis ¿qué? Felicidad, comodidad, todo va a estar bien siempre. ¿Eso es lo que dice la Biblia? La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Mire, yo pudiese ahorita estar en nieve de lo mejor, pero yo decidí decirle sí al propósito de Dios a pesar de cualquier incomodidad. Jarvis fue para India, yo no pude ir. Y recuerdo que Clayton una vez nos dijo, un día vamos a ir todos. Y yo le dije a Clayton, sí, pero yo quiero ir a las zonas de los perseguidos. Maxiel y yo, sí. Y ese es un anhelo que hay en mi corazón. Porque yo quiero ir a ver a mis hermanos, a fortalecerlos con la palabra, a darles un abrazo, a orar con ellos y a quitarme el sombrero. Porque nos quiten la luz, porque no hay agua, o porque X, Y o Z queremos dejar todo botado, queremos darle la espalda al propósito de Dios, porque nos sacudieron la comodidad. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuánto vale para ti el propósito de Dios? ¿Cuánto vale para ti cumplir el propósito de Dios en tu vida? ¿Cuánto vale? Es muy peligrosa la cultura en la que estamos viviendo hoy. Ya la gente van y oran, y si pasa una hora, media hora, 15 minutos, si no sienten a Dios, se van porque queremos todo rápido. Si queremos tomar una decisión y Dios todavía no te responde, te lanzas porque queremos todo rápido. Yo hablaba con alguien en estos días y yo le decía que cuando se nos da todo en bandeja de plata, no vamos a conocer nunca el valor de esforzarse para obtener las cosas.
Y tenemos que esforzarnos para recibir la presencia de Dios en nuestras vidas. Debemos esforzarnos para cambiar, para dejar de ser ese viejo hombre que me tiene estancada. Ese viejo hombre que no me deja avanzar. Ese viejo hombre que no deja que los que están a mi alrededor se conviertan. Porque yo digo, nací así, morí así y así me voy a quedar. ¿Cuánto vale el propósito de Dios para ti? ¿Vale la vida? ¿Vale hasta la sangre? ¿O vale que haya gasolina y que no se vaya la luz? Vamos un momento a 2 Corintios, capítulo 1, verso 8. Y dice de la siguiente manera: creo que deben conocer, hermanos, las tribulaciones que pasamos en Asia. Nos vimos tan aplastados bajo tanta presión que temimos no salir de allí con vida. Vamos ahora a allí mismo en la segunda carta de Corintios, pero el capítulo 11. A partir del verso 23. Dice de la siguiente manera: ¿sirven a Cristo? Mucho más lo he servido yo, y sigo con mi locura. He trabajado más duramente, me han encarcelado más veces, me han azotado severamente, y me he visto en peligro de muerte muchas veces. En 5 ocasiones, los judíos me han propinado 39 azotes. 3 veces me han azotado con varas. Una vez me apedrearon. 3 veces he naufragado. Una vez me pasé una noche y un día en alta mar. He recorrido muchos caminos. Muchas veces he estado en peligro de sucumbir en ríos a mano de los ladrones o de judíos iracundos. También de los gentiles. He pasado peligros en la ciudad, en el campo, en el mar y entre falsos hermanos. He sufrido muchos trabajos y fatigas. He pasado noches sin dormir. He tenido hambre y sed. He pasado sin comer. He padecido frío y no he tenido con qué cubrirme. Y todo esto se ha sumado siempre a mi preocupación por el estado de las iglesias. Si alguien se siente débil, yo comparto su debilidad. Si alguien tropieza por culpa de otro, yo me indigno contra el que lo hizo. Y aquí vemos entonces a un personaje muy conocido en las Escrituras, llamado Pablo, que para la mente y de repente la mentalidad y el paradigma religioso de muchos, si Pablo existiese hoy en esta actualidad, muchos dirían: Pablo está en pecado. Pablo tiene que tener un cable pelado por ahí, porque si está en la voluntad de Dios, ¿cómo le van a pasar tantas calamidades? Yo quisiera ver que Pablo viviese en nuestra época moderna. ¿Cuál sería nuestra opinión de él? Pablo no. Alguna puerta abierta tiene que tener ese hombre que le está pasando todo eso. Fíjate que lo mordió una culebra, ha naufragado. Es más, no se junten con Pablo, porque si se juntan con él, les va a pasar algo a ustedes, porque ese hombre está salado. Esa sería de repente la mentalidad de muchos religiosos hoy en día. ¿Por qué se tiene ese concepto? Porque mucha gente cree que si tú estás en Cristo y te pasa algo malo, entonces quiere decir que estás en pecado. Porque si estás en Cristo y algo te salió mal, quiere decir entonces que algo mal tú estás haciendo para que el diablo te atacara. En el mundo tendréis aflicción. Hermano, la Biblia habla de la aflicción. La Biblia habla del día malo.
La Biblia habla del valle de sombra y de muerte. La Biblia habla del desierto. La Biblia en ninguna parte, yo quiero que si usted es un erudito en las Escrituras, búsqueme algo en la Biblia que diga que nosotros tenemos que vivir siempre bien, siempre en la cima, que nunca vamos a sufrir de depresión, que nunca nos vamos a enfermar, que nunca vamos a tener persecución. Búsqueme el versículo en la Biblia que diga eso. Pero sí tenemos grandes y poderosas promesas en Dios para que en medio de esa tribulación, de ese valle, de ese desierto, de esa dificultad, poder salir victoriosos con la frente en alto, porque tenemos un Dios que nos fortalece. Pero el problema es que si se nos sigue enseñando el evangelio de Candy, el evangelio de Heidi, el evangelio de los ositos cariñosos, cuando venga el momento difícil te vas a caer, no vas a querer ir a la iglesia, no vas a querer estar más con tus hermanos porque tu evangelio es de papel. Ay, no, yo no voy más a esa iglesia porque no me saludaron. Ay, no, yo no me voy a congregar más porque el pastor no me puso a hacer nada. Ay, no, evangelio de papel. El mensaje de hoy se llama una fe vencedora. Y mis hermanos, miren, mientras yo estoy hablando aquí, en este preciso instante, hay hermanos que están siendo azotados, que están en la cárcel, que están corriendo para salvar su vida, mientras nosotros aquí estamos cómodos. Y te damos gracias, Señor, por eso. Pero te pedimos que tu mano poderosa se mueva a favor de nuestros hermanos y que tu ángel los guarde, los cubra y que su fe sea fortalecida y no desmaye. Dios mío, hay que tener guáramo para que te den golpes, y ahorita vamos a ver un video de eso, y que te digan: niega a Cristo, no, niega a Cristo, no. Y aquí en este lado del mundo, si alguien te miró mal, ya no quieres ni siquiera orarle al Señor. Si Dios no te cumple la petición que tú quieres, ya no, ni la Biblia la agarras porque sientes que Dios te falló. Tenemos que aprender a confiar en Dios en las buenas para que cuando la persecución venga ya tengamos una relación fortalecida con Él y nada nos mueva. Ahora que nosotros tenemos la Biblia, ¿quién se atrevería a decir que Pablo estaba en pecado? ¿Quién se atrevería a decir Pablo tenía un cable pelado? Nadie. Mire, no mida la espiritualidad y no mida si alguien es de Dios o no por los desiertos que pasen. Porque el día va a llegar que tú también vas a pasar por un desierto y vas a querer tener una mano amiga que te levante y no que te hunda. Una mano que te dé una palmada en la espalda y te diga: hermano, yo pasé por eso y vencí y yo te voy a ayudar para que tú venzas también. Dejemos ya a un lado el evangelio de tanto juzgar y señalar y con la lupa ver si los hermanos están en pecado o no. Ese no es tu lugar, esa no es tu posición. Nosotros estamos llamados a expandir el reino de Dios en la tierra. Estamos llamados a ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Estamos llamados a ser aquellos que claman en Venezuela, que preparan el camino del Señor, que proclaman las buenas nuevas y que levantan al caído. Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros
y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Pablo estaba dispuesto a darlo todo para que el evangelio de Jesucristo fuese predicado en todo lugar. Y cada día nosotros debemos elegir, diariamente debemos elegir morir a nosotros mismos y perder nuestra vida por amor a Cristo. Vamos a Lucas, capítulo 9. Versos 23 al 26. Lucas capítulo 9. Entonces se dirigió a todos y les dijo: el que quiera ser mi discípulo debe olvidarse de sí mismo, llevar su cruz cada día y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿De qué le sirve a alguien ganar al mundo si se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. La Biblia es clara. Para seguir al Señor tenemos que estar dispuestos a entregar todo por amor a Él. Todo. Vamos a colocar el segundo video, el tercero. 이젠 죽었구나. Aunque nadie me lo había dicho antes, cuando vi la Biblia pensé de inmediato que era un libro antirrevolucionario. Me estremecí por completo. Pensé, ahora estamos todos muertos. En Corea del Norte, elegir seguir a Jesús pone a toda tu familia en peligro de ser arrestada, encarcelada o asesinada. Entonces, mantienes la fe en secreto, no hablas con nadie, ni siquiera con tus hijos. Kim Sang-hwa no tenía idea de que sus padres eran cristianos, hasta que un día, cuando tenía 12 años, descubrió su Biblia ilegal escondida. Lancé el libro al otro lado de la habitación, sentí escalofríos por todo mi cuerpo. Tenía mucho miedo. Si alguien se enterara de la Biblia, estaba 100% segura que nos enviarían a un campo de trabajo forzado. Después de poner la Biblia en su lugar, pensé si debería decírselo a las autoridades, a la policía o quizás a mis maestros. Ella no habló con nadie. En cambio, se armó de valor para preguntar a sus padres sobre este libro peligroso y decidió seguir a Cristo. A pesar del peligro, muchos norcoreanos eligen seguir a Jesús. La iglesia secreta está creciendo. Pero nuestros valientes hermanos todavía necesitan nuestra ayuda. Con tu apoyo y oraciones, Puertas Abiertas ayuda a miles de cristianos norcoreanos con alimentos, ayuda médica y ropa. Gracias a tu apoyo, los cristianos secretos comprenden que Dios los ama y les provee todo lo que necesitan. Toma una decisión. Ayuda a los cristianos norcoreanos hoy. Abre los ojos a la persecución. Los sacrificios vivos mueren para que Cristo viva en ellos y a través de ellos. Gálatas 2:20. Vamos un momento allí. Gálatas 2:20 dice: estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y esta vida que ahora tengo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, quien me amó
y se entregó por mí. Mire, si usted lee el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que la iglesia nació en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio de hombres y mujeres que lo dieron todo para que nosotros tengamos este libro acá, hoy en día. Y si nosotros nos podemos estudiar la vida del apóstol Pablo, vamos a ver características de lo que significa tener una fe vencedora. Y número 1, vemos que una fe vencedora no guarda resentimiento. Dice Romanos 5, verso 3, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Tendremos nosotros la capacidad de algún momento en medio de la dificultad decir, Señor, yo te voy a dar gracias en medio de este desierto, yo me voy a gloriar en medio de esta dificultad, porque sé al Dios que le estoy sirviendo y yo tengo una fe que no mengua, una fe que no retrocede, una fe que no se deja vencer por lo malo, sino que en medio de la dificultad se levanta sabiendo que tiene como bandera al victorioso Rey de Reyes y Señor de Señores. Una fe vencedora no culpa a otros por las dificultades que atraviesa. Si estás altamente comprometido con Dios y su propósito, pondrás tu confianza en Dios de que Él se encargará de todo. Pablo sabía, porque él fue un perseguidor, y de primera mano él sabía lo que a él le iba a pasar una vez que él comenzara a servir a Dios. Y él dijo, yo me voy a gloriar en medio de la dificultad. En medio del dolor no voy a dejar de alabar. En medio de los azotes no voy a dejar de predicar a Cristo. En medio de la cárcel, en medio de la presión, yo no voy a dejar de adorar a mi Dios. Yo no voy a dejar de servirle a mi Dios. Él no decía, ay no, por culpa de los romanos, por culpa del diablo, por culpa de este. Mucha gente sufre del síndrome adánico. Adán le echó la culpa a todo el mundo por haber comido del árbol y nunca asumió su responsabilidad. Y tú no puedes culpar tu presente, tu vida espiritual hoy en día. Tú estás así no porque otra persona te hizo algo o porque fulanito no te habló, porque fulanito no te saludó. Tú estás así porque tú decidiste estar así. Tú decidiste estar así. Una fe vencedora asume sus errores y dice, yo tengo que hacer estos ajustes, estoy así por esto y por esto, pero no se deja vencer por nada. Vamos a ver el video 4. Vamos a darle pausa un momentico porque eso está en inglés y está con subtítulos y no sé si todos lo alcanzan a leer. Vamos a regresarlo, por favor, a colocarlo desde el principio. Ahí dice, si llevar a cabo la obra de Dios es peligroso, es mucho más peligroso no llevarla a cabo. Guerrilla, territorio controlado por guerrilleros en las zonas rojas de Colombia. James Espino and his wife, Rocío, had already gone. Jenny Espino y su esposa, dice, ya se habían ido a dormir cuando inesperadamente escucharon que alguien tocaba la puerta. Gone to bed for the night when they heard an unexpected knock at the front door. When James Cuando abrió la puerta James, opened the door, he was met by él se two encontró men con dos asking hombres for que help with pedían their ayuda motorcycle. con su moto. He went outside Él to salió a help, ayudar, while one of the men stayed mientras by the uno de los door, hombres se where quedó a la Rocío puerta stood donde watching her Rocío se husband. quedó parada mirando a su Is your name esposo. María? ¿Es tu The nombre man María? asked Le her. preguntó el hombre. No, I'm No, Rocío Pino, soy she Rocío replied. Pino, le respondió.
Suddenly, De repente, 3 disparos irrumpieron la quietud de la noche. Cuando James se dio la vuelta, vio a su mujer caer al suelo. Los atacantes se subieron en sus motos y huyeron. Vamos a bajarle un poquito al audio para que no sobre... Ok, sigamos. Porque vivían en una de las zonas rojas controlada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ningún servicio de emergencia respondería. El camino a su villa estaba totalmente minado y vigilado por guerrilleros armados de la FARC. Entonces James y sus hijas debieron mirar cómo Rocío moría en la puerta de entrada de su casa. Rocío era conocida por compartir la palabra de Dios con todos los que se encontraban, especialmente a los guerrilleros. Todos los que vengan oirán a Cristo. James más tarde vio que los asesinos de Rocío tomaron represalias porque ella le predicó a una mujer guerrillera que había pasado por su casa unas semanas antes. El Señor espera por ti, le dijo a la mujer, entregándole un Nuevo Testamento. James conocía a los asesinos. Ellos habían llegado a la comunidad 2 semanas antes y se presentaron ante la FARC. Como muchos otros guerrilleros en el área, ocasionalmente se detenían a hablar con James. Él lucha ahora por perdonarlos. Cuando veo a sus atacantes es muy difícil dar ese paso de decir, yo los perdono, sabiendo que estas son cicatrices que nunca se borran. Después del ataque, James y sus hijas se mudaron a un área más segura. Rocío tomó en serio la gran comisión que Jesús dejó. Id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. Conociendo los riesgos, ella y su esposo eligieron vivir y compartir el Evangelio en un área peligrosa de Colombia. Aunque Rocío le costó su vida, fue una decisión que era digna de Jesús para que la palabra de Dios siga avanzando. Todos los que vengan a mí oirán de Cristo. Rocío Pino. Fue muy fácil de repente para James decir, por culpa de la FARC mi esposa murió, y llenarse de amargura, pero él tomó para sí ese dicho de su esposa, todos los que vengan a mí oirán de Cristo. Y James siguió adelante amando al Señor y diciéndose, aunque es difícil, yo perdono a aquellos que mataron a mi esposa. ¿Verdad que nosotros al ver esto, de repente vemos nuestros problemas así como que chirriquitiquiticos, ¿verdad que sí? Y aunque para Dios todos nuestros problemas son importantes, esto nos da mucha perspectiva y nos hace pensar de que lo que es realmente importante en el Señor. La segunda característica de una fe vencedora es que no se rinde ni vuelve atrás. Segunda de Corintios, que ya lo leímos, pero voy a leerlo nuevamente, 1:8. Pablo dice: creo que deben conocer, hermanos, las tribulaciones que pasamos en Asia. Nos vimos tan aplastados bajo tanta presión que temimos no salir de allí con vida. Y aquí vemos que él estaba presionado, pero siguió adelante. Si usted ve en Hechos, capítulo 14, vamos un momento allí, verso del 19 al 21. Dice, sin embargo, llegaron a Antioquía e Iconio varios judíos que hicieron que ese gentío cambiara de parecer y apedreara a Pablo. Como creían que estaba muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero luego, mientras los creyentes lo rodeaban, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente, él y Bernabé partieron rumbo a Derbe.
Después de predicar el evangelio en Derbe y ganar muchos discípulos, regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, donde fortalecieron a los discípulos y animaron a seguir firmes en la fe. Les decían que era necesario que entraran al reino de Dios después de pasar por muchas tribulaciones. Dios. Dice que lo apedrearon muchos judíos, lo arrastraron por los pies seguramente afuera de la ciudad, lo dieron por muerto, y este hombre de Dios se levantó, se sacudió el polvo y fue a predicar el evangelio. Golpeado, azotado, herido, fue a predicar el evangelio. Y no solamente eso, sino que herido, él le dijo a los discípulos que fue a fortalecerlos y animarlos para que siguieran firmes en la fe, diciéndoles que era necesario que entraran al reino de Dios después de pasar por muchas tribulaciones. Otro, digan muchachos, salgan corriendo porque esto no es fácil. Pero él no. Él sabía a quién le servía. Y él, aún azotado, medio cojo quizás, siguió sirviéndole al Señor. Este hombre del que les hablaba al principio, él se convirtió, su papá lo dio por muerto, le hicieron una tumba, lo metieron preso. Él dice que solamente le permitieron tener, él tenía escondida la Biblia y un pañito, un pañuelo. Y él dice que ese pañuelo para él significaba todo. Él dice, yo estaba en una prisión donde no podía ni estar de pie, ni acostarme, ni estirarme. Yo me imagino que estaba todo el tiempo así. Y ese pañito me servía porque el piso estaba muy caliente para yo colocarlo allí. Y él dice, la prisión era maloliente. La prisión, se escuchaban gritos. Pero a él luego lo sueltan y va a predicar en una conferencia. Y luego que termina de predicar en la conferencia, se le acerca un hombre canoso y le dice, ¿te acuerdas de mí? Y él lo mira y le dice, no. Le dijo, yo soy Zacarías, el que había casi matado, porque eso no lo conté, pero un día ya él cansado le dijo a sus amigos, vamos a matar a Zacarías. Y le hicieron una emboscada en el bosque y lo dieron por muerto. Luego en esa conferencia, él ve, cuando le dice, soy Zacarías, él lo mira bien y ve que no ve de un ojo. Su brazo no le funcionaba bien, su pierna no le funcionaba bien, producto de la golpiza que le había dado él y sus amigos. Y él dice, yo soy Zacarías. ¿Y sabes qué? A pesar de que tú me golpeabas y me maltratabas y me perseguías, yo nunca dejé de orar por ti. Y él dice que le mostró su Biblia, y en la Biblia, en la primera página, estaba su nombre. Y él dice, a pesar de que yo lo golpeaba y lo humillaba y casi lo maté, ese hombre nunca dejó de orar por mí. Y si usted notó en el video introductorio, este hombre en un país de persecución dijo, yo no ceso de orar por ustedes. Él, siendo perseguido, no cesa de orar por todos nosotros. Qué tremendo. Voy a leer acá uno de los correos que me envían la Voz de los Mártires. Dice, el sábado 11 de septiembre, islamistas hicieron una emboscada y mataron al pastor en el camino en Kaduna State, Nigeria. El pastor había visitado a su hijo en la universidad local y estaba viajando de regreso a casa cuando los atacantes los confrontaron y lo mataron. Ellos volvieron pedacitos a mi esposo, como tipo carnicería, y se llevaron su moto, dijo su esposa. Los islamistas luego usaron la moto para viajar a la comunidad del pastor, donde atacaron la comunidad y mataron a muchos.
El pastor dejó atrás a su hija y a sus 5 hijos. Ore para que esta comunidad pueda recuperarse de ese ataque. Tengo otra acá que dice: extremistas hindúes armados se acercaron al hogar de Cande en India, airados porque él no renunciaba a su fe en Cristo. Cande dijo a su esposa Bindi: sin importar lo que me suceda a mí, no debes renunciar a tu fe en Jesús. Cande y Bindi continuaron viviendo para Cristo, orando y confiando en Dios cada día. Después de múltiples acosos, Cande fue asesinado por una pandilla hindú. El padre de Bindi sugirió que ella debería dejar de seguir a Jesús, pero al responder a su padre, Bindi repitió algo que recordó a Cande decir alguna vez: viviré para Jesús o moriré para Jesús, pero nunca volveré atrás. Aquellos que han muerto a sí mismos están dispuestos a vivir por Cristo sin importar el precio. Una fe vencedora no se rinde ni vuelve atrás. Dice, vamos un momento a 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Dice: porque Demas me abandonó por amor a las cosas de este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos cuando vengas, porque me ayudará en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, acuérdate de traerme la capa que dejé en Troas en casa de Carpo, y también los libros, especialmente los pergaminos. Pero dice el 16: la primera vez que comparecí ante el juez, nadie me respaldó. Todos me desampararon. Que esto no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para predicar el mensaje que todos oyeron. Dios me libró de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Wow! ¡Wow! Pablo en prisión, todos sus amigos lo dejaron solo. Estaba delante del juez y no había nadie para apoyarlo. Pero este hombre siguió adelante sin mirar atrás. Y él dice: yo seguí predicando el evangelio y la palabra que había sido puesta en mi boca en ese lugar. En el documental del que les estoy hablando, está este hombre de China. Y él dice que cuando llegó el comunismo a China, aproximadamente hace 70 años, casi no habían cristianos. Y él dice: 70 años de persecución continua. Hay más de 100 millones de cristianos actualmente en China bajo persecución. Hay aproximadamente entre 50 y 70 mil que están presos o en campos de concentración. Y él decía: nosotros en China, si nos prohíben estar en las iglesias, hacemos iglesias en nuestras casas. Si nos prohíben que hagamos iglesias en nuestras casas, entonces nos vamos a nuestras Biblias y seguimos adorando a Dios. Si nos prohíben que nos reunamos en pequeños grupos, entonces volveremos como en los años 60 a escondernos en búnker para seguir adorando a Dios. Y si en los búnker nos encuentran, nos iremos al bosque o nos iremos a cuevas, pero el evangelio en China no se dejará de predicar. Y yo quedé asombrada. Y nosotros por cualquier tontería no queremos orar, no queremos seguir amando a Dios, siguiendo con su propósito, porque estamos muy incómodos. Y él al final dijo: y si en la cárcel nos meten,
en la cárcel seguiremos predicando a Jesucristo. Y dice el documental que muchos carceleros han llegado a los pies de Cristo por causa de nuestros hermanos perseguidos en la cárcel. Vamos a ver el video, ya perdí la cuenta. El 5, qué buenos son ustedes. ¿Qué estás diciendo? Vamos a bajarle un poquito de volumen. Vamos a volverlo a empezar. Le bajamos volumen para que no se... Ok, vamos a darle play otra vez. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué desobedeces? ¿Volverás a ir? Es un salón de clases con niños. Le está golpeando las manos. Hermano, estas son cosas de la vida real. Esto pasó. Seguiré yendo a la escuela dominical. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, es lo que están cantando. A proclamar liberación a los cautivos. Jesús les ha liberado. Allí están los niños en su escuela dominical. Ayer castigaron a Shenki en el colegio, solamente porque dijo que no dejaría de venir a la escuela dominical. Fuiste muy valiente. Shenki puede no ser la única que va a ser castigada por seguir a Jesús. Abran sus libros. El niño se para. ¿Son nuevos? Sí. Este es el material por el que estábamos orando. El niñito se asoma en la ventana. Policía. Deprisa, escondan los libros. Tú eres. ¿Qué les estás enseñando a los niños? Encontró el libro de la escuela. Los estoy ayudando con sus tareas escolares. No hay nada malo en eso. Yo no enseño estas mentiras. Llévenme a mí, ellos no han hecho nada malo. Esta vez nos llevamos a los niños. No. No. No.
Niños, I'm praying for estaré you. orando por ustedes. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A proclamar liberación a los cautivos. Ahí está el niño cantando en la cárcel. Jesús les ha liberado. Stop singing. Dejen de cantar. Now sit Siéntense and write. y escriban. I do not believe in Yo Jesus no creo en 100 Jesús times. 100 veces. And do it right Ahora now. mismo. Mamá, Are you okay? ¿estás bien? If you want your child, Si you quiere must que le deny being devuelva a su Christian. hijo, debe negar que es cristiana. I'm not a Christian. No soy cristiana. Are you a Christian? ¿Es usted cristiana? I'm not Christian. No soy Do you cristiana. believe in Christ? ¿Cree en 我 Jesucristo? 们绝对不相信耶稣基督。 Do you deny Jesus? ¿Niegas a Jesús? 我不相信耶稣基督。 Y ahí ven cómo se llevan a todos los niños sus papás porque negaron a Jesús. Quedan solo 2 niñas. Girls, Niñas, Wait, espere. are you Christian? ¿Es usted cristiana? yes. Sí. If you do not deny Si usted no Jesus niega a Christ, I Jesucristo, will not yo no release your liberaré a children. sus hijas. Then you have to Entonces keep no las them. libere. I will not No negaré a Jesús. Christ. Ahora él está tomando la caligrafía de los niños. Hey, come here. Venga aquí. This child Este niño escribió amo a Jesús 100 veces. times. Take your children Tome a sus niños in your faith. y a su fe y váyase. Are you a Christian? ¿Es usted cristiano? Eso es lo que yo llamo una fe valiente que no se rinde ni retrocede. Fíjese, esos niños los golpeaba la maestra con una regla hasta sacar sangre y esos niños todavía escribieron amo a Jesús. Por eso digo que tenemos mucho que aprender de la iglesia perseguida.
El tercer aspecto de una fe vencedora es que no se desanima. Segunda de Corintios 4:16 dice: por esto nunca nos damos por vencidos, aunque este cuerpo nuestro se va desgastando, por dentro nos renovamos cada vez. El creyente que permanece es aquel que persevera sin desmayar en momentos de dificultad y de persecución. Vamos a ver el otro video, ya vamos a terminar. Ese sí está en español, vamos a darle volumen. Alguien me atacó con un objeto afilado y permaneció a mi lado. Los cristianos egipcios enfrentan diariamente la discriminación, la violencia y la impunidad. Nacer en una familia cristiana en Egipto significa que serás perseguido por creer en Jesús durante toda tu vida. Mientras me atacaba decía: esto te pasa por ser una cristiana inmunda y andar con la cabeza descubierta. Después de herirme, se quedó allí, amenazándome. Él no huyó. En medio del dolor, lo único que pasaba por mi mente era mi hija. Sara fue atacada a plena luz del día. Había mucha gente en la calle. Después del ataque, algunas personas la ayudaron a llegar al hospital. Ella se encontraba en un estado crítico. Pensaba si mi hija sería la próxima. Comencé a sentirme mareada, pero aún estaba consciente. Estaba aturdida y no lograba hablar. Todo me dolía. El hombre que atacó a Sara jamás fue responsabilizado por el ataque. La impunidad de este tipo de agresiones es común en Egipto. Pero a pesar de los grandes riesgos de ser una cristiana en el país, Sara, totalmente recuperada, continúa regocijándose y descansando en Jesús. Si alguien está dispuesto a matarme por mi fe, debe ser porque mi Dios es poderoso. Confío en Dios y perdono a mi agresor. Oro por él y le pido a Dios que transforme su vida. La historia de Sara demuestra la fuerte oposición que los seguidores de Jesús enfrentan en algunas comunidades de Egipto, pero también la fidelidad del Señor en medio de ello. Tal como la Biblia nos enseña, queremos invitarte a colocar en práctica la unidad del cuerpo de Cristo y ser uno con la iglesia perseguida. Sé uno con ellos a través de tus oraciones. Sé uno con ellos con tus aportes. Sé uno con ellos al levantar tu voz. Únete a los cristianos perseguidos hoy. Ora, dona, difunde. puertasabiertasal.org. Hermanos, esto es impresionante. De verdad que sí. Pablo y los que andaban con él zarparon de Pafos y desembarcaron en Perge de Panfilia. Esto es Hechos capítulo 13, verso 13. Pero Bernabé, dice luego, y allí Juan los abandonó para regresar a Jerusalén. Pero Bernabé y Pablo continuaron su viaje hasta Antioquía de Pisidia. Al llegar el día de reposo, asistieron a la sinagoga y se sentaron. Pero hay algo que dice en el verso 15, al final dice: hermanos, si tienen alguna enseñanza de aliento para el pueblo, tomen la palabra. Y dice que Pablo se puso entonces de pie, los saludó con la mano y les dijo, y les dio el mensaje que le iban a dar. Pablo hizo esto después que alguien amado lo abandonó. Él dice aquí la palabra que le dicen a Pablo: da algo de ánimo y de aliento para el pueblo, cuando Pablo mismo estaba desalentado.
Y eso es lo que hace una fe vencedora. Una fe vencedora no se desanima. Y aun cuando eso acontezca, se levanta y sigue haciendo la obra de Dios. Porque la bandera de una fe vencedora es hacer la obra de Cristo a pesar de cualquier situación, de cualquier ambiente, de cualquier oposición. Yo voy a seguir a Cristo. Y nosotros, en esta parte del mundo, no oro porque no tengo tiempo, porque estoy muy ocupada con los hijos, las tareas, el colegio. Estoy muy ocupado con la casa, el esposo. No tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo. Y no sabemos lo que es esforzarse por tener una Biblia. No sabemos apreciar este bendito libro precioso de Dios, que usted lo puede leer a la hora que quiera, donde usted quiera, en la plaza, en el bus, en la camioneta, en la plaza. Usted puede sacar este libro. En otras partes, fíjese que en Corea del Norte, ¿cómo es que lo llamaron el libro negro? Peligroso. Y hay muchas partes, yo vi muchos videos de los actuales para traerle algunos, no podía traerlos todos, pero hay una parte de un video, que creo que no lo traje, que tener una Biblia te lleva a la cárcel. Hermano, y nosotros la tenemos agarrando polvo, no la apreciamos. Y no quiero que llegue el momento donde se nos quiten libertades y allí entonces sí apreciemos. Y como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ame este libro por encima de lo que sea. Si usted está muy ocupado, párese más temprano o acuéstese más tarde, pero dele prioridad a aquel que le dio la vida. Ofrezca su vida como sacrificio vivo para cumplir el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Ofrezca su vida como sacrificio vivo para llevar las virtudes de aquel que nos trasladó a la luz. Tenemos que salir de la zona de confort, de dejar de vivir el evangelio de papel, la fe de redes. Tenemos que dejar ya ese sensacionalismo y esa tontería. Porque lo que dice realmente si vas a permanecer firme o no es tu relación con Dios. Como decía este hombre que estaba viendo anoche, él decía, ten fe en los momentos fáciles, para que cuando venga la persecución, ya tu relación con Cristo esté fortalecida y puedas permanecer firme. Y lo dice alguien que está siendo perseguido. Y si hay alguien de quien yo quiero tomar consejos, es de esos hombres y mujeres valientes, verdaderamente valientes, que no se rinden. Nosotros no hemos hecho nada. Dice la Biblia que no hemos sufrido hasta la sangre por amor a Cristo. Una fe vencedora no permite que las circunstancias determinen su actitud. Vamos a ver el siguiente video. Y este es el último video que vamos a ver. Me venían esos pensamientos a la mente que ya lo habían matado. El pueblo se empezó a levantar y se empezó a oponer. Silvia y Leopoldo son una pareja de pastores en México, uno de los 50 países más peligrosos para un cristiano. En diversas comunidades indígenas, la decisión de las autoridades locales está por encima de las leyes oficiales del país. Si el pueblo decide que no acepta a aquellos que le entregan su vida a Cristo, el Estado no puede hacer nada al respecto para protegerlos. Por esta razón, los cristianos enfrentan amenazas, violencia y expulsión de sus propias tierras. Cuando Leopoldo le entregó su vida a Cristo en 2002, él comenzó una iglesia local en su pueblo, en Oaxaca. Eso generó una fuerte conmoción. El pueblo se empezó a levantar y se empezó a oponer a que ese grupo siguiera creciendo. Pero como ya para entonces ya me veían a mí como encargado del grupo, pues el enfoque era más contra mí.
Ya no pude hacer nada, me quedé así. El ruido que estaban haciendo que tumbaban la casa del templo. Estaba yo cuando escuché que traían la maquinaria, venía zumbando y decía, hay que tumbar la casa del pastor, hay que tumbarla, hay que acabar con todo. Y yo lo único que hice es ahora que se dije antes de que se me, como teníamos el servicio de internet, y mi angustia y que marqué los números nomás de memoria y marqué avisarle a sus papás de mi esposo. Les dije, ¿saben qué? Apolo se lo llevaron a la cárcel y no sé nada de él. Ahorita vinieron a tumbar el templo y la casa la van a venir a tumbar y me están apedreando muy fuerte adentro. Como cuando vi que empezaron a jalar los cables de la casa, se fue la antena para atrás y yo más dije, ¿y ahora? Ya me quedé así porque sin comunicación y nada. Y ya me metí a encerrarme en la casa, así cerré la puerta y mi hijo estaba adentro. Dice, ¿qué hacemos? Le digo, tú. Y yo le dije a mi hijo, le dije, si van a venir por mí, en cuanto me llevan, le dije, tú te sales y te vas a la casa de tu tío y te metes abajo de su cama. No salgas. Que mi esposo estaba así tan mal. Me jalaron para poderme meter a la cárcel. Cuando yo soy metido a la cárcel, me tiraron ahí sin nada y cerraron la puerta. La gente llegó a la puerta para quererme otra vez sacar y seguirme golpeando. La policía ya no permitió porque ya me había metido a la cárcel. La policía pudo negociar con el pueblo. Después de 4 días, el pastor Leopoldo fue liberado. Puertas Abiertas los contactó y ayudó. La primera ayuda que Open Doors nos dio fue el apoyo espiritual. El apoyo espiritual de todos los hermanos que están colaborando de una y de otra manera con Open Doors. Ese efecto, ese daño psicológico, tanto en mis hijos, en mi esposa y yo. Y ese es el trabajo que nos ha estado dando Open Doors. Vamos ya. A nosotros como parte de... Hechos, capítulo 16, verso 23 al 25 dice... 23 al 25. Así se hizo, lo azotaron repetidas veces. Al terminar, los arrojaron en una prisión y le advirtieron al carcelero que los cuidara con suma seguridad. El carcelero entonces, además de encerrarlos en el calabozo de más adentro, les aprisionó los pies y el cepo. Era de medianoche, Pablo y Silas todavía estaban orando y cantando himnos al Señor. Los demás prisioneros escuchaban. Una fe vencedora no permite que las circunstancias determinen su actitud. Pablo estaba herido, encarcelado y aún así, junto con su compañero, adoraron, oraron, vigilaron dentro de la cárcel. ¿Qué te quiero decir yo con todo esto que te he estado hablando? Es que nosotros tenemos que llenarnos de esa fe vencedora que sobrepasa los obstáculos, que sirve al Señor en medio de los ambientes más incómodos que tú te puedas imaginar. Es una fe que no se desmaya, que no se cansa, que no se debilita. Es una fe que aunque es atacada, esa fe te dice tranquilo, tranquila, sigue confiando que este camino no lo estás transitando solo, no lo estás transitando sola, estás de la mano con Dios y Él es quien te defiende, Él es quien te esfuerza, Él es quien te levanta, Él es el que levanta tu cabeza, Él es el que levanta tus brazos caídos, Él es el que te llena de fuerza para que tú sigas adelante a pesar de lo que se pueda levantar a tu alrededor. Y por último, una fe valiente no pierde las fuerzas. Vamos rapidito a Filipenses, capítulo 3. Versos del 11 al 13.
Dice de la siguiente manera: así espero llegar a resucitar de entre los muertos. No quiere decir que ya yo lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante trabajando para poder alcanzar aquello para lo que Cristo me salvó a mí. Hermanos, no pienso que ya yo lo haya alcanzado, más bien sigo adelante trabajando. Me olvido de lo que quedó atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. De esta manera sigo adelante hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece por medio de su llamado celestial en Cristo Jesús. Y luego vemos rapidito allí en 1 Corintios 9:26 que dice: por lo tanto, yo corro teniendo una meta clara. Yo peleo para ganar, no como quien da golpes al viento. Más bien como atleta, someto a mi cuerpo y lo trato con rigor, no sea que después de haber predicado a todos, yo mismo no esté en buenas condiciones y me eliminen. Qué tremendo lo que Pablo nos enseña, de que a pesar de cualquier dificultad que él estaba enfrentando, él no perdió la fuerza, no perdió el enfoque, no perdió lo que él estaba determinado a hacer. Y hay un versículo cuando Pablo está diciendo por todo lo que ha pasado, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, sé vivir en todo. Y finalmente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Cristo es nuestra fortaleza para vivir en abundancia y para vivir en escasez. Para vivir en abundancia y para vivir en escasez. Entonces muchos con esa fe débil de papel se sienten fortalecidos si bien cuando están en abundancia, pero cuando están en escasez se sienten que el mundo se les viene encima, que quieren salir corriendo, que quieren dejarlo todo, porque no han aprendido a vivir que todo lo pueden en Cristo, que es quien los fortalece en los buenos momentos y en los no tan buenos. Es muy fácil decir que todo lo puedes en Cristo en esos momentos. Aquí vemos, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, esa fe vencedora no importa lo que pueda estar atravesando, aún en la presión más grande, levanta sus manos y dice, Señor, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu poder se perfecciona en mí en este momento cuando con mis propias fuerzas siento que ya no puedo más, siento que quiero salir corriendo, pero en mi debilidad tú te haces fuerte en mí, Señor, y yo hoy con mi boca proclamo que todo, absolutamente todo lo puedo en ti, que es de donde proviene mi fuerza, que es donde proviene mi provisión, que es donde proviene todo lo que necesito. Que el Señor nos dé esa fe vencedora como nuestros hermanos perseguidos. Que en medio de, si usted ve cómo está Siria hoy en día, está desolada y aún hay todavía hay hijos de Dios predicando el Evangelio. En estos días estábamos viendo el servicio de Free Chapel de Jensen Franklin, que lo vemos siempre antes de venir a la iglesia. Y siempre hay una pareja norteamericana, como de 70 años, ¿verdad, mi amor? Más o menos. ¿Y cuántos años es que tienen en Haití?
desde el año 92 más o menos, y en Haití han habido terremotos, y es un país bastante fuerte en cuanto a la brujería, tantas cosas que hay. Y yo los miro y yo digo, Señor, ellos vienen de la tierra donde para muchos es la tierra soñada de Estados Unidos, y dejaron su comodidad, están en un país que es Haití, en una isla allí. Y si usted los ve, les ve la cara de contentamiento, porque cuando tú estás caminando en el propósito de Dios, eso es lo que realmente te satisface y lo que realmente llena el vacío que pueda haber en tu corazón. Oh, gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a tomar este momento para orar por nuestros hermanos perseguidos. Recuerde que hoy es IDOP, Día Internacional de Oración por los Perseguidos. Y hoy vamos a olvidarnos de nuestros problemas, de nuestras necesidades, y vamos a orar por los que en estos momentos están presos, están heridos, están de repente sin provisión porque los sacaron de sus comunidades, les destruyeron sus casas, pero siguen con la frente en alto porque saben a quién les sirven. Señor, y en esta mañana oramos a favor de nuestros hermanos perseguidos, Señor. Yo te pido por ellos, Padre, de que tu mano poderosa se mueva a favor de sus vidas. Y como ellos mismos piden que oremos que su fe no falte, y yo en esta mañana junto con mis hermanos oramos, Señor, para que su fe no sea sacudida, para que tú les des la valentía que en medio del dolor, en medio del acoso, ellos tengan las fuerzas de seguir diciendo: sí, amo a Cristo, no lo voy a negar, no voy a retroceder. Oh Señor, fortalécelos en su ser interior. Y yo oro que aquellos que los están persiguiendo se conviertan de un Saulo a un Pablo, que tengan encuentros personales contigo, Señor, que ellos se encuentren cara a cara con el Señor, así como en su momento Pablo se encontró contigo. Oh Señor, fortalece a mis hermanos perseguidos, Señor. Dales fortaleza, mi Dios, y que ellos sientan el abrazo de tu Espíritu Santo en esta mañana. Que ellos sientan que a lo largo del mundo sus hermanos no se han olvidado de ellos, y que estamos orando para que ellos sean fortalecidos en su ser interior. Oh Señor, te pedimos por ellos, Padre, que tu mano poderosa sea proveyéndoles todo lo que necesitan. Oh Señor, y que se sigan abriendo caminos para que las Biblias lleguen a sus manos, que se sigan abriendo caminos para que el Evangelio sea extendido a lo largo de la tierra. Oh Señor, así como Pablo, que estuvo preso, y como estuvo preso, de allí salieron todas las cartas que hoy tenemos en las Escrituras. Él no permitió que ese confinamiento lo detuviera para seguir llevando a cabo la obra de Cristo, sino que él siguió predicando. Que así tú le des las fuerzas a mis hermanos para que sigan proclamando que tú eres el Rey, y aunque estén presos en lo físico, están libres en el Espíritu. Oh, gracias, mi Dios. Abrázalos con tu unción, Padre. Abrázalos con tu Santo Espíritu, mi Dios. Que tu poder se perfeccione en su debilidad. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a no detenernos por tonterías, sino a tener esa fe valiente que no retrocede, que no se desanima, que sigue adelante con la fuerza que tú nos das. Oh, gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Oh, gracias, Señor. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor?
que el día 27 de noviembre tendremos nuestro séptimo encuentro de mujeres titulado Joy. Por eso es que han escuchado la canción en varias oportunidades. Joy, el gozo del Señor es mi fortaleza.